Vamos a continuar con la clase. Esta es la última clase y lo que veremos básicamente es un redondeo de algunos de los procesos que ya fueron descritos en las clases anteriores. Ya vamos a ir retomando y vamos a ir analizando con un poquito más de detalle algunos de los puntos que ya hemos analizado. Esta imagen corresponde también a un embrión. Este es un embrión humano. Se quitó parte del amnios y lo que se ve es la parte dorsal. Esta es una microscopía electrónica de barrido. Acá tenemos el embrión, la vista dorsal. Esta es la región cefálica. Fíjense, esta es la línea media del embrión. ¿Y qué podemos observar? Vamos a empezar de caudal. Podemos ver todavía, porque todavía está ocurriendo gastrulación. Acá tenemos el surco primitivo. Acá tenemos la fosita primitiva. Y fíjense como por delante de esta fosita está esta depresión. Esta depresión también es un surco, pero este es el surco neural. Y hacia cefálico todavía no se forma el surco neural. Acá tenemos placa neural, este levantamiento. Todavía no ocurre esta invaginación del neuroectodermo. Y tampoco, ¿no es cierto?, tenemos cerrado este sector, por eso se ve esta depresión hacia cefálico. Bien, eso era para recordar un poco lo que ya habíamos descrito con anticipación. En la clase anterior hicimos un resumen de los principales procesos que ocurrían durante, ¿no es cierto?, la etapa somítica. ¿Qué ocurría? En la etapa presomítica se iniciaban la neurulación y la mesodermogénesis, proceso que vamos a explicar con más detalle ahora. Pero dijimos que durante la etapa somítica es donde estos dos procesos se realizaban casi en su totalidad. Solamente el comienzo era en la etapa presomítica. Y también en la etapa somítica ocurría el plegamiento embrionario, de lo que vamos a hablar ahora. Después hablaremos un poquito de la etapa metamórfica y del periodo fetal. Entonces, ahora tenemos este embrión, que ya se los había mostrado, pero cuando lo mostré fue para señalar unas estructuras que estaban en amarillo acá, que eran la zona de los pliegues neurales, donde se iban a formar las crestas neurales. Aquí, en la región que estamos viendo, esto es el surco neural, ¿ya? Esta depresión. Todo esto sería el neuroectodermo. La notocorda no se ve acá, debería estar en esta región, no está destacada. Ya con la microscopía electrónica de barrido no se puede destacar todo, tendríamos que amplificar aún más porque la notocorda es relativamente pequeña. Pero acá, donde estoy señalando, debajo del neuroectodermo, ahí debería estar. ¿Cierto? Bien, pero ¿qué tenemos destacado? Lo que va a ocurrir ahora en la hoja media. Los cambios que van a experimentar los mesodermos. Y aquí en amarillo, a ambos lados de la línea media, tenemos indicado el mesodermo somítico, que es el que, producto de la mesodermogénesis, se diferencia en los somitos. En verde tenemos señalado el mesodermo intermedio. Recuerden que se forma a partir de células del mesodermo somítico. Los que no conforman somito van a constituir a ambos lados de estos somitos un cordón, ¿ya?, al que vamos a denominar mesodermo intermedio. Y luego, ¿qué pasó? Durante la mesodermogénesis, el mesodermo lateral se dividía en dos hojas. Ya no hablamos de mesodermo lateral, sino que vamos a señalar el nombre de cada una de las hojas. La hoja superior o dorsal es la que denominamos mesodermo somático. También se le puede llamar somatopleura, aunque en la mayoría de los textos ustedes van a encontrar que somatopleura se le suele decir a la unión que hay, porque una vez que se forma esta capa, permanece siempre unida al ectodermo. Entonces, normalmente se le llama a la unión de esta hoja dorsal del mesodermo lateral más el ectodermo, es lo que generalmente se suele llamar somatopleura, pero también a esta única hoja se le llama somatopleura. O mesodermo somático, no confundir con somítico.
esto viene de cuerpo, ¿ya? Este otro de somítico viene de somito. Bien, entonces esta otra hoja será la hoja ventral o inferior, a la cual denominaremos mesodermo visceral o esplácnico, pero también se le llama esplacnopleura. Ahora, también se conoce como esplacnopleura a la unión de este mesodermo con el endodermo, que es la hoja inferior. Y recordemos que entre ambas se forma una cavidad, a la cual le vamos a denominar celoma intraembrionario. Bien, entonces de ahí retomaremos para analizar este proceso con mayor detalle. Acá tenemos otra imagen, este es un corte histológico que representa algo parecido a lo que teníamos señalado recién. No todo está exactamente igual, este es un corte histológico. Entonces acá miren, en la hoja superior, señalado con el número 7, aquí tenemos el ectodermo solito. Fíjense que aquí ya se están fusionando ambos ectodermos. ¿Por qué? Porque el neuroectodermo ya completó la formación del tubo neural y ya el tubo neural, ¿dónde se va a encontrar? En la hoja media. Aquí ya terminó la neurulación. No aparecen las crestas neurales. Es rara vez uno puede fotografiar las crestas neurales y pillarlas en un corte histológico. Eso no es muy habitual. Pero ¿dónde deberían haber estado? Acá. Pero seguramente estas migraron ya. Entonces acá tenemos el tubo neural. Específicamente este es el neuroectodermo del tubo neural. Debajo, con el número 2, la nodocorda, que aquí apareció muy bonita. A ambos lados de la línea media, aquí ya tenemos somito. Aquí se ve uno solo, por efecto de corte, el otro no se ve. Pero el número 3 ya no es el mesodermo somítico, este ya es un somito. Y con el número 4, miren acá, el mesodermo intermedio, que aquí se ve un pedacito nada más. Y acá 5 y 6, que representan lo que acabamos de señalar, estas pleuras. Entonces, esta sería la somatopleura o mesodermo somático. Pero al momento que se forma, inmediatamente se fusiona y sigue el mismo camino que el ectodermo. Entonces, muchos autores le llaman somatopleura a la unión de ambos. Lo inverso será la hoja inferior o esplacnopleura o mesodermo esplácnico o mesodermo visceral. Pero si se fijan acá se nota mejor la unión de ambos. Entonces a esta unión se le suele llamar esplacnopleura, pero por sí sola la hoja también. Y dejando un celoma intraembrionario. Y acá nuestra hoja inferior, el endodermo. Cuando uno habla de ectoderma o de mesoderma o de endoderma, es lo mismo que decir ectodermo, mesodermo o endodermo. Es lo mismo, ¿ya? Solamente que se cambia un poco el nombre, nada más. Bien, acá tenemos imágenes de lo que se denominan embriones in toto, porque están completos. Estos son embriones de pollo o de alguna otra ave, pero lo común es que se incuben embriones de pollo, se sacaron del huevito y estos enteritos, sin haber experimentado ningún corte, se colocan sobre obviamente una vez que mueren, ¿no es cierto? Se colocan sobre un portaobjeto y se les coloca un colorante nada más para destacarlo, porque en general son muy transparentes. Es el mismo embrión, es la misma secuencia, las tres imágenes muestran exactamente el mismo embrión. Esta es una vista dorsal, estamos viendo desde la parte de la espaldita, por decirlo de alguna manera. Esta es la región cefálica, que parece así como una cabeza de flecha, la región media donde comenzó estos procesos, ¿no es cierto? Han comenzado la neurulación y la mesodermogénesis, y justamente lo que vemos en esta región media, esas estructuras que se ven pares, corresponden a somitos.
¿Ya? Recuerden que los somitos comienzan a formarse en la etapa presomítica de término, pero siguen su diferenciación en la etapa somítica. Entonces acá tenemos los primeros somitos ya formados. Todavía no se han formado hacia cefálico algunos más y faltan los que se formen después hacia caudal, porque el embrión tiene que seguir creciendo. Y las otras imágenes que tenemos acá representan cortes histológicos. Entonces, fíjense que acá donde está la zona de esta barrita con el número 1, si nosotros hacemos un corte histológico de esta región, eso es lo que veríamos. ¿Bien? Esa es la región cortada, donde se formó, ¿no es cierto?, el nudo de Jensen y la fosita, pero ahí todavía, en ese lugar, es donde hay una depresión, a eso le llamamos fosita. ¿Ya? El nudo sigue siendo el grupo de células que hay ahí. ¿Bien? Ahora, el número 2, miren la región que fue cortada. Estamos cerca de una vesícula encefálica, esta. Incluso, miren acá, se ven como dos estructuras. Aquí estamos viendo parte del tubo neural, ahí se cortó por efecto de corte, no se ve completito, pero debería estar completamente cerrado. Esta es parte de una vesícula encefálica, el prosencéfalo. ¿Ya? Ahora, lo otro que se ve acá abajo, básicamente eso que dice endodermo aquí abajo, ya corresponde a parte del saco vitelino, porque este es un embrión de pollo. Ahora miren, ¿dónde fue cortado el número 3? Aquí estamos viendo somitos y estamos viendo también lo que llamamos, ¿no es cierto?, ya prácticamente el tubo neural cerrado, pero todavía falta. Miren. Algunos hablarían de un surco, pero normalmente el surco describe una estructura en forma de V corta. Pero acá ya está prácticamente fusionado el tubo neural. Ya ahí, le falta poquitito para que se separe este ectodermo de este neuroectodermo. Y mire, y ahí tenemos somitos. ¿Bien? Y esta foto, la número 4, nos indica esta región. Esta es la región en donde comienza todo, ya donde comienza todo, la región faríngea. Acá ya tenemos el tubo neural prácticamente cerrado, ni siquiera se ven los somitos porque ya evolucionaron en este segmento. Y acá miren, esto que parece como una sonrisa, eso corresponde a la región faríngea del intestino primitivo. Aquí ya se plegó el embrión, el endodermo ya se plegó en esta imagen. Y esto que está aquí, como estas dos protuberancias que se ven ahí, son los tubos cardíacos. Esto se llama asa cardíaca o es un corazón tubular. Este corazón ya puede latir, pero sin embargo no se ha formado la pared torácica. O sea, en este momento el corazón estaría flotando. Esta parte, donde está el ectodermo con la somatopleura, ¿no es cierto?, toda esta región, todavía no se ha plegado, no se ha cerrado. Esta zona que está acá donde dice endodermo es el saco vitelino del pollito, pero todavía este celoma que es intraembrionario, este celoma intraembrionario todavía no forman una cavidad, porque falta que este sector, esta pared, se plieguen las dos y se forme el cuerpo. Pero ya comenzó el plegamiento embrionario porque ya se formó parte del intestino primitivo y la primera parte que se forma del intestino primitivo es la región del futuro cuello, que es donde primero se cierra el tubo neural, donde primero se forman los somitos. Entonces aquí ya los somitos que estaban evolucionaron, ya se diferenciaron. Entonces acá estamos viendo somitos que se formaron posteriormente. ¿Bien? Algunas características que tiene o que ocurren durante, ¿no es cierto?, la etapa somítica. Una de ellos es lo que se relaciona a los cambios que experimenta el mesodermo somítico. También se le llama paraaxil o paraaxial. ¿Por qué razón? Para, recuerden que significa al lado. Y desde que ocurrió la gastrulación, ¿se acuerdan ustedes? Cuando migraron los mesoblastos en ese momento, somíticos, migraron para formar parte de la hoja media, ambos se establecieron a ambos lados de la línea media del embrión. Y después, cuando madura todo este proceso, en vez de hablar de mesoblasto, hablamos de mesodermo. Bien, hemos conversado de lo que significa metamerización. Significa que se va a fragmentar, eso lo explicamos en las primeras clases.
¿ya? La metamerización o fragmentación que ocurre a lo largo del embrión, pero del mesodermo somítico, para formar estas estructuras tan características que dominan durante lo que llamamos la etapa somítica. Recuerden que los primeros somitos se forman al término de la etapa presomítica, pero predominan y se hacen absolutamente visibles en la etapa somítica, de ahí el nombre. Bien, como dice acá, no todos se forman al mismo tiempo, se van formando de a poco. Los primeros que se forman, que son los de la región, ¿cierto?, faríngea, la región del futuro cuello, evolucionan rápidamente. Y a partir de cada uno de ellos se van a formar huesos, músculos esqueléticos, ojo, estriados esqueléticos, ¿ya? Cartílago, tejidos conectivos, todo eso se puede formar a partir de los somitos y también parte de la dermis de la piel del sector en el cual se encuentra. Entonces ellos van a evolucionar. Ahora, se ha visto que en relación a la totalidad de somitos que se han contado, y eso vale para todas las especies que se han estudiado, va a coincidir el número total que se forme. Sabemos que nunca los vamos a ver todos juntos, pero ese número total va a coincidir con el número de vértebras que tenga ese individuo. Ahora, eso no significa que un somito dé origen a una vértebra. No es así. De hecho, se fusionan somitos para ir formando vértebras, pero van a coincidir, ya van a coincidir que el total de somitos forme una cantidad similar o de una cantidad similar de vértebras. Bien, ahora, como dice acá, los que primero se forman y a medida que se van formando los somitos, se van a diferenciar y se diferencian en tres sectores. Uno se va a denominar, bueno, al comienzo se genera lo que llamamos el dermomiotomo, más un esclerotomo, pero posteriormente el dermomiotomo se separa en dermotomo y en miotomo. Dermotomo va a dar origen a la dermis. ¿Por qué? Porque esas células se van a ir a asociar con el ectodermo. A partir del ectodermo se va a originar la epidermis y desde el dermotomo se va a originar los tejidos conectivos que principalmente componen lo que llamamos la dermis de la piel. Miotomo va a originar musculatura esquelética, ¿ya? Musculatura esquelética principalmente de tipo más profundo. Ustedes en anatomía vieron que había músculos superficiales, medios y profundos. Bien, los más profundos se originan a partir de los miotomos. Y el esclerotomo es el segmento del somito que va a dar origen posteriormente a hueso y cartílago. Previamente se transforma en un mesénquima, pero luego ese mesénquima se va a diferenciar en algunos sectores en cartílago directamente, en otros en hueso. Pero también vamos a tener sectores en los cuales primero se forma mesénquima, luego cartílago y finalmente se va a formar hueso, ¿no? Pero a partir del esclerotomo. Bien, y eso es lo que tenemos explicado acá. Acá tenemos dos esquemas. El de la izquierda representa un corte transversal de un embrión, el de la derecha también, pero fíjense que en el de la izquierda, la zona que está hacia ventral es lo contrario de donde estaría el tubo neural, que está representado hacia la región dorsal. Entonces, ¿qué ocurre? Acá todavía no se ha producido el plegamiento completo. En cambio, en la imagen de la derecha tenemos completamente una estructura tubular. Fíjense, tenemos acá el intestino primitivo, acá está el celoma, y acá tenemos las paredes corporales completamente cerradas. En cambio aquí vamos para eso, miren acá. Esto es el endodermo que se ha plegado, pero todavía no se ha cerrado completamente. Esta sería la esplagnopleura, igual que esta de aquí. Esto sería celoma de un lado, celoma del otro. Acá tenemos la somatopleura, acá tenemos el ectodermo. Lo mismo a este lado. Bien, esto es un vaso sanguíneo, esta es la aorta dorsal, que está formada ya, pero nosotros no vemos eso. Y acá arribita, miren, relacionado con nuestro tubo neural, que ya está completamente formado,
debajo de la notocorda, tenemos la diferenciación de los somitos. En estos tres sectores ya. Sabemos que al comienzo estos dos están unidos. Este que se ve más gris es el dermotomo. Este que se ve un poquito más rojizo, café, el miotomo, y el que está en amarillo es el esclerotomo. Entonces miren lo que pasa en la secuencia. ¿Qué va a pasar con el esclerotomo? Si acá tomamos como referencia la notocorda y el tubo neural. Miren lo que va a pasar. Va a ir a rodear al tubo neural y a la notocorda. Ahora, a medida que vamos avanzando en este proceso, este esclerotomo que está rodeando al tubo neural se va a diferenciar, por ejemplo, el que está pegado inmediatamente a este tubo neural. Si estuviéramos en la región de la futura médula espinal, este esclerotomo va a originar gran parte del cuerpo de la vértebra, obviamente los arcos, todo eso, los procesos que tenga, todo eso se va a formar a partir del esclerotomo. Pero también se va a formar la meninge más externa. Acuérdense que las meninges más internas derivaban de las crestas neurales, pero hay una meninge que está pegada al hueso. Esa era la dura madre. El esclerotomo también va a dar origen a la dura madre. ¿Qué va a pasar con esta notocorda que ha sido rodeada completamente por el esclerotomo? Se va a fragmentar y solamente van a quedar restos de ella. Y en conjunto, estos restos de notocorda más el esclerotomo que lo van a rodear directamente van a formar lo que llamamos los discos intervertebrales. Gran parte de este esclerotomo va a formar los cuerpos de las vértebras, pero también forman los discos intervertebrales. El núcleo pulposo son restos de notocorda. El anillo fibroso es un fibrocartílago, que de dónde procede ese fibrocartílago, del esclerotomo. Bien, ahora, ¿qué pasó acá? A partir del miotomo van a comenzar a formarse músculos, muchas células musculares a partir de ello. Y acá miren, un poco ya menos organizado, vamos a tener la futura dermis. ¿Por qué? Porque el dermotomo se va a relacionar directamente con el ectodermo para empezar a formar la piel de ese sector. Y esto va a ocurrir a lo largo de todo el embrión, donde se formen somitos. Ahora, si estamos en la región del tórax, también a partir del esclerotomo se van a formar, ¿no es cierto?, las costillas de este sector. Bien, sigamos. ¿Qué pasa con el mesodermo intermedio? Al mesodermo intermedio también se le llama nefrotomo. Y a partir del mesodermo intermedio se va a formar el aparato urinario, el sistema urinario. De hecho, el nefrotomo recorre o tiene un recorrido paralelo al mesodermo somítico. Y solamente la región más cefálica del nefrotomo se va a fragmentar de una forma muy parecida a como lo hizo el mesodermo somítico. Pero no se les llama somitos, pero también se metameriza, ¿ya? Básicamente se les llama conductos uriníferos a eso, pero nosotros no vamos a entrar más en detalle. El resto del nefrotomo, sea lo que está en la región media y más caudal del embrión, permanece como un cordón, se llama cordón nefrógeno. Bueno, en forma secuencial, desde la región cefálica, luego la media y finalmente la caudal, durante el desarrollo intrauterino de un embrión, a partir de la etapa somítica del desarrollo, se forman 3 riñones. El más cefálico, conocido así como riñón cervical o más cefálico, se llama pronefros. No es funcional como riñón en nuestra especie. Pero si no se forman los pronefros, que básicamente es el tejido inductor para que el resto del mesodermo intermedio se diferencie luego, a vías urinarias también, no va a ocurrir. Si no se formara este pronefro, y ocurre, hay niños que nacen con solamente un riñón.
puede haberse alterado el desarrollo de uno de los dos lados, no se formó el pronefros, por lo tanto no se va a formar el resto del riñón. ¿Bien? Ahora, hacia la región más caudal, región media y caudal, se forma el cordón nefrógeno y a partir de ellos se van a formar el llamado riñón medio o mesonefros. El mesonefros es tremendamente importante. En nuestra especie no funciona como riñón, pero sus células contribuyen a que se forme la gónada. ¿Ya? Entonces se tiene que formar el mesonefros para que luego se forme la gónada. Bueno, y el riñón más caudal que tenemos, va a ser el que finalmente va a tener función de riñón, es lo que llamamos metanefros o riñón definitivo. Pero tienen que formarse los anteriores para que se induzca la diferenciación de este metanefros. Si no, no va a ocurrir. Pero cuando se forme, es el que va a tener actividad, ¿no es cierto? Y va a producir orina. Y la orina comienza a producirse ya en el periodo fetal. Mesodermo lateral. Ya habíamos hablado del mesodermo lateral. Habíamos explicado que el mesodermo lateral durante el proceso de mesodermogénesis se separaba en dos hojas. Bien, ahora, también les expliqué qué deriva de ambas hojas. Recuerden que ambas pleuras, porque son hojas mesodérmicas, van a dar origen a estructuras derivadas del mesodermo. Entonces, si la somatopleura acompaña al ectodermo, del ectodermo dijimos que se van a originar, por ejemplo, la epidermis y las glándulas de la piel. La glándula mamaria, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. Pero, ¿qué va a pasar con la somatopleura? La somatopleura, que va a ir acompañando en estos sectores, va a dar origen, en algunos sectores, a tejidos conectivos. Gran parte de la somatopleura, por ejemplo, va a dar origen a lo que conocemos como hipodermis, a todos los vasos sanguíneos que hay en esa región, y también a algunos músculos esqueléticos, porque algunos provienen del miotomo, pero otros provienen de la somatopleura. La somatopleura va a dar origen a musculatura superficial y media, así como el miotomo daba origen a musculatura esquelética pero más profunda. Pero todos son músculos y provienen del mismo sector. ¿Qué pasa con la esplagnopleura? Recuerden que la esplagnopleura va a acompañar al endodermo. Y el endodermo dijimos que iba a formar el epitelio de revestimiento y el epitelio glandular de todos los derivados del intestino primitivo. ¿Y cuáles eran los derivados del intestino primitivo? El tubo digestivo con sus glándulas anexas, más el árbol respiratorio. Entonces, derivado de la esplagnopleura vamos a tener los tejidos conectivos, los músculos lisos, los cartílagos, generar los componentes, ¿no es cierto?, de la pared, de la mayor cantidad de los componentes de la pared, tanto del tubo digestivo como del árbol respiratorio, pero también todo lo que llamamos estroma, tanto en el páncreas como en el hígado, las cápsulas, por ejemplo, los tabiques de conectivo, todos esos provienen, más los vasos sanguíneos, provienen de la esplagnopleura. Lo mismo ocurre con el pulmón y con todo el árbol respiratorio. Ya que tenemos simplemente una imagen en donde estamos resumiendo ya ambos procesos. Neurulación, este sería un surco neural, el que está con el número 4, y tenemos la mesodermogénesis también relacionada. Tenemos los somitos con el número 7, con el número 8 la notocorda, con el número 6 el celoma intraembrionario, con el número 12 el endodermo, la hoja inferior, y acá miren, con el 9 y el 10 tenemos señalado, con el 9 la esplagnopleura, la unión que hay entre el mesodermo esplácnico o esplagnopleura más el endodermo, y acá con el número 10 la unión del ectodermo con lo que llamamos somatopleura, o recuerden que a ambos puntos se les llama somatopleura también.
Y vamos ahora a hablar de la etapa somítica. Ya hemos explicado la neurulación y la mesodermogénesis que ocurren durante la etapa somítica. Pero vamos a hablar un poco de las características externas que tiene un embrión somítico. Yo les decía que ocurre el plegamiento embrionario, del que vamos a hablar en un ratito. El plegamiento embrionario determina que de un embrión plano, como el que tenemos acá, este es un embrión en donde todavía está ocurriendo gastrulación. En cambio acá ya tenemos un proceso de neurulación más avanzado, pero esta es una vista dorsal. Esto es una animación, pero no se las puedo mostrar porque el PDF no me lo permite. ¿Ya? Es una animación en donde vemos el proceso de cambio, donde pasamos de un embrión plano a un embrión, ¿no es cierto?, más bien de tipo tubular. Bueno, ya hemos dicho que se forma la mayoría de los somitos, que se completan los procesos de mesodermogénesis y neurulación. El embrión adquiere esta forma tubular a partir de lo que se denomina el plegamiento embrionario, a partir de estos pliegues somatógenos, así se le llama, porque se forma el cuerpo. Ahora, ¿por qué se dice que el embrión adquiere características ictiomórficas? Ictio viene de pez, o sea, se parece a un pez. Porque al término de esta etapa, la región cefálica de este embrión es muy parecida a la de un pez. Se nota una estructura cefálica, pero no hay todavía un cuello. En la zona del futuro cuello van a existir unas estructuras llamadas arcos branquiales o arcos faringios, que en el caso de los peces se van a transformar en branquias, pero en el caso de los animales terrestres y aéreos, me explico, aves, mamíferos y reptiles, se va a transformar en el cuello y parte de la cara. Entonces, en la etapa somítica, aparecen estos arcos branquiales o faringios, de cuya diferenciación se forma parte de la cara y el cuello. ¿Bien? Pero primero tienen que aparecer esto. ¿Y dónde se forman los arcos faringios? Donde se originaron los primeros somitos, donde primero se produjo, ¿no es cierto?, o comenzó la neurulación, donde se plegó primero el embrión. Ahí aparecen los llamados arcos faringios o branquiales. Ahora, se dice que hacia la región cefálica, al término de la etapa somítica, se esboza la cara y la extremidad superior, porque aparece el primordio de aquello. Todavía no hay una cara, no hay una extremidad, pero aparecen estructuras que nos van a determinar lo que se va a formar ahí posteriormente, que serían las bases para que se formen posteriormente órganos, estructuras que podemos reconocer en la cara y, por supuesto, a partir de un esbozo se forma después la extremidad superior. Eso ya es cuando tenemos un embrión completamente somítico, completamente avanzado, ya a término. Ahora, si nosotros hacemos un análisis más detallado de lo que ocurre en la etapa somítica, podemos decir, ¿no es cierto?, que durante la etapa somítica se formaban las vesículas encefálicas primarias, eso ya lo mencionamos. Se forma también una estructura inicial que va a continuar desarrollándose, pero que va a conocerse como médula espinal, tempranamente. A partir de las crestas neurales se forman o comienzan a formarse los ganglios raquídeos o los ganglios espinales y los nervios metaméricos, los futuros nervios espinales. También aparecen los pares craneanos, todos ellos se forman siempre a partir de las crestas neurales. ¿Qué son las placodas? Las placodas aparecen en la región cefálica y van a determinar el punto en donde se van a formar órganos de los sentidos. Y estas placodas aparecen al final de la etapa somítica, por eso es que se habla del esbozo de la cara. Y también hacia la región ventral y cefálica del embrión aparece una cavidad, una depresión, que se va a denominar estomodeo, que va a constituir la futura cavidad oronasal y luego esta se va a separar en dos. Las placodas son engrosamientos ectodérmicos, son como verdaderos callos, y las que aparecen en la etapa somítica son la placoda ótica y la placoda óptica.
Existe también, ¿no es cierto?, otras placodas, pero que todavía no aparecen. Aparecen recién en la etapa metamórfica del desarrollo. Entonces, a la presencia de estas estructuras es lo que se le conoce finalmente como esbozo de la cara. Pero dijimos que ocurre el plegamiento embrionario. Se diferencia tempranamente la región faríngea y hacia caudal lo que llamaremos el intestino primitivo, que tiene 3 segmentos, anterior, medio y posterior. A partir de cada uno de estos segmentos se van a formar órganos del tubo digestivo. Por ejemplo, el intestino anterior da origen al esófago, al estómago y parte del duodeno, además del hígado, la vesícula biliar y el páncreas. A partir del intestino medio se origina el resto del duodeno, el yeyuno, el ilion y parte de los colon, ¿ya? El colon descendente. Y el intestino posterior, todo lo que nos queda del tubo digestivo. Además, a partir del intestino anterior, se va a formar el esbozo del árbol respiratorio. ¿Y cómo se le conoce al esbozo del árbol respiratorio? Se le conoce como brote laringotraqueal. Por eso hay una unión. Y justamente, ¿qué segmento exactamente de estos dos sistemas tienen un desarrollo paralelo? Por parte del sistema digestivo, el esófago, y la tráquea, por parte del árbol respiratorio. Se van formando juntos y se mantienen juntos anatómicamente, a pesar de que son sistemas distintos, pero su origen embriológico es el mismo. Durante esta etapa somítica, se establece la circulación embrionaria y para eso deben aparecer los primeros vasos sanguíneos arteriales y venosos. Aparecen también las arterias y venas umbilicales. El corazón es el corazón igual como tiene un pez, es un corazón tubular, pero puede latir y por lo tanto establecer esta conducción. A estas alturas también se ha formado ya la sangre. La sangre de hecho se forma tempranamente. Tiene una formación extra embrionaria y cuando tenemos vasos sanguíneos en el embrión, esa sangre llega, se conecta. El hígado dijimos que se formaba durante la etapa somítica y se forma y crece tan rápidamente que va a alcanzar un gran desarrollo porque es el primer órgano hematopoyético que va a tener un embrión. Existe un órgano previo, pero esa función la cumple un anexo llamado saco vitelino. Pero cuando se forma el cuerpo del embrión, el saco vitelino involuciona. ¿Y qué va a pasar? Se va a formar el hígado. Y el hígado, su primera función, durante la mayor parte del desarrollo embrionario y parte del periodo fetal, el hígado no tiene función digestiva, tiene una función hematopoyética. Forma sangre, porque todavía no tenemos huesos, por lo tanto todavía no tenemos médula ósea. Bien. Esto que dice conducto de Wolff o mesonéfrico, básicamente es un conducto que se forma a partir del mesodermo intermedio. Y al ir creciendo este conducto hacia caudal, va a ir estimulando la diferenciación del mesodermo intermedio a todo su largo, para que se formen todos los riñones y se forme también el esbozo gonadal, al cual le vamos a denominar cresta genital. Bien. Durante la etapa somítica, una vez que ha ocurrido, ¿no es cierto?, la neurulación y la mesodermogénesis, nosotros dijimos que comenzaba el plegamiento embrionario. Y la primera hoja en plegarse es el endodermo. Pero existen dos tipos de plegamiento embrionario. Existe el plegamiento longitudinal y existe el plegamiento transversal. Y vamos a intentar explicar esto con imágenes. Acá tenemos una secuencia. A la izquierda, arriba, el antes y el después, una vez que ocurrió el plegamiento longitudinal. Pero acá estamos destacando lo que ocurre exactamente hacia la región macefálica del embrión.
y vamos a utilizar como referencia algunas de las estructuras que están acá. Lo que tenemos acá es una vista longitudinal. Imagínense un corte histológico, pero a lo largo de un embrión, no es un corte transversal. Entonces, en tonos celestes tenemos la hoja superior del embrión. Acá tenemos ectodermo y neuroectodermo, que ya sabemos que uno ya está diferenciado en tubo neural, pero eso es lo que está representando. En color naranjo estamos representando el mesodermo, que sabemos que acá hay muchas estructuras. Mesodermo somítico, mesodermo intermedio, mesodermos laterales y está la notocorda. Todo eso está acá. Y en amarillo tenemos representado el endodermo. Arriba, esta cavidad que está de color celeste, ¿y por qué está ahí? Porque también se forma a partir de la hoja superior de lo que era el embrión bilaminar, al igual que esta de acá. Esta cavidad es el amnios. En cambio, la que está acá abajo es lo que conocemos como saco vitelino. Recuerden que se formó a partir del llamado hipoblasto. Y el hipoblasto, durante la gastrulación, experimenta cambios y se transforma en endoblasto y posteriormente en endodermo. Entonces están conectados. Ahora, hacia la región cefálica y hacia la región caudal, durante la gastrulación, recuerden que quedaron dos sectores en los cuales no se formó hoja media, entonces se conectaban directamente la hoja superior con la inferior. Y son estas winchas que están en azul. Esas winchas que están en azul representan, esta la más cefálica, la membrana bucofaringea, y la más caudal, la membrana cloacal. Y aquí, miren, hacia la región cefálica, tempranamente, recuerden que en la etapa presomítica del desarrollo, durante la gastrulación, se formó la placa cardiogénica. Por lo tanto, en la etapa somítica el corazón es tubular y justamente lo que estamos viendo son los tubos cardíacos. Entonces acá tenemos el corazón que se está formando. Fíjense la ubicación que tienen. Ahora, hacia caudal, aquí hay como una especie de pliegue, una evaginación de este endodermo. Esta evaginación corresponde a un anexo embrionario que posteriormente se va a diferenciar en vasos sanguíneos que van a formar el cordón umbilical y también vasos sanguíneos que van a ingresar a la placenta. Esta estructura que está acá se llama alantoides. Alantoides, es un anexo embrionario. Entonces, así estábamos antes del plegamiento longitudinal. Entonces, ¿qué va a ocurrir algo? Todos los plegamientos siempre son hacia ventral. Entonces, miren acá, esta parte se pliega, así, esta parte se pliega. Estamos viendo a lo largo. Entonces, ¿cómo quedó? Miren acá, el cambio de posición de algunas estructuras. Entonces aquí tenemos destacado el cambio que ocurre hacia la región más cefálica. Luego hablaremos de lo que ocurre hacia la región más caudal. Entonces, durante este plegamiento longitudinal hacia la región craneal o cefálica, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Miren acá. Lo que estaba arriba, lo que era superior, ahora miren, va a tener una posición ventral. Entonces ahora miren, este rosado es un recubrimiento. Esto de acá es todo lo que es neuroectodermo formando las vesículas encefálicas. Todo esto es la parte externa del embrión. Esta es la parte media y esta es la parte interna. Entonces, ahora esto va a quedar hacia ventral. Acá, miren, ahí va a quedar. Que finalmente esto en la región cefálica después va a ser lo que nosotros vamos a conocer como la cara. Prácticamente de acá la sacamos aquí. Y nos estamos redondeando, nosotros no somos planos. Ahora se ha redondeado nuestro extremo cefálico. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Fíjense los cambios de posición que tenemos con la membrana bucofaringea respecto al corazón que se ha formado. Ahora la membrana bucofaringea es más ventral y más cefálica que el corazón, que es lo lógico, pero antes no era así. ¿Quién era más ventral y más anterior? Era el corazón. Y por detrás y más dorsal estaba la membrana
bucofaringia, pero la membrana bucofaringia es la que tiene que abrirse para que se forme la cavidad a la cual vamos a denominar estomodeo y se forme después la boca. Nosotros no tenemos el corazón ahí, pero en un momento lo tuvimos muy cercano, estaba todo ahí junto en la región cervical o la región del futuro cuello. Entonces ahora cambiaron de posición. Ahora miren, al plegarse hacia ventral, ¿qué pasó con el endodermo? Antes el endodermo era recto, así. Ahora no, se plegó en sí mismo. Miren acá lo que ocurrió. Dio como esa vuelta con el endodermo. Y eso hizo que se estrechara a su vez esto que era un saco vitelino. Esto de acá se estrechó. Entonces, ¿qué pasó con el endodermo? Parte del endodermo del saco vitelino va a quedar ahora formando esta estructura, un tubo. Y esto va a ser el inicio de la formación del intestino primitivo. Esta es la región anterior. A medida que va avanzando este proceso, cada vez se acercan más estos saco vitelino y finalmente el saco vitelino se estrecha tanto que termina involucionando. ¿Y qué pasa con este endodermo? Este endodermo se va a ir juntando cada vez más para ir formando lo que conoceremos como el intestino primitivo. Pero la primera parte que se forma del intestino primitivo es la región más cefálica, lo que es la región faringia. Si yo quiero conversar en este momento de este embrión, ¿qué vería? Vería un tubo neural acá, vería un endodermo, probablemente un somito a estas alturas, vería el endodermo cerrado, endodermo faringio, y vería el asa cardíaca. Esto es el asa cardíaca. ¿Bien? Ahora, veamos qué pasó hacia caudal. También hubo un cambio de posición. Entonces ahora lo veremos con la imagen que sigue. No lo tenemos acá. Espérenme acá. Vamos a hablar acá. Vamos a seguir con esta misma imagen. Miren acá. También hubo un cambio de posición. Esto, a lo cual yo les dije que se llamaba alantoides, en este momento está formando como una especie de brazo que sujeta al embrión completo. Se le llama pedículo umbilical. Así se le llama. Pedículo umbilical. Y fíjense que es mucho más caudal que la membrana cloacal. Con el plegamiento embrionario, ¿qué va a ocurrir? Se nos va a formar la curvatura caudal, porque nosotros somos más redonditos, nosotros no terminamos en punta, terminamos en una redondez. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a trasladar el pedículo vitelino que contiene el alantoides respecto a la membrana cloacal. Ahora el pedículo vitelino va a ser más cefálico y fíjense cómo se va a ir acercando a lo que nosotros tenemos ahora como saco vitelino. Y cada vez este pedículo vitelino va a ir tomando una ubicación más central. El saco vitelino va a ir involucionando y finalmente los restos de este saco vitelino van a ir con el pedículo vitelino y se va a formar lo que vamos a conocer como cordón umbilical. Y en este sector va a quedar una conexión entre el intestino, ¿no es cierto?, y el cordón umbilical. Va a quedar conectado, va a haber una abertura provisoria. Esta se va a cerrar después del nacimiento. Cuando se corte el cordón umbilical ya se cierra completamente. Bien, acá tenemos algunos cortes histológicos que representan lo que hemos visto hasta ahora. Miren, en ambos estamos mostrando casi los mismos procesos, pero ambos son embriones somíticos. Pero acá, que estamos viendo el surco neural, ahí está el neuroectodermo, aquí se ve la notocorda, aquí se ven unos somitos, ahí están los somitos, para acá, aquí no se ve con claridad por el aumento del mesodermo intermedio, pero hacia acá sería el mesodermo lateral. Esto es endodermo, y acá tenemos ectodermo y ectodermo. Aquí estarían los pliegues, ¿no es cierto?, neural. Pero acá, ¿qué pasó? Fíjense, ya prácticamente está el tubo, este es un tubo neural, la notocorda, ahí se ve un poquitito, se ve el ectodermo aquí. ¿Y qué pasó? Ya no tenemos somitos, esto ya es mesénquima. Aquí los somitos ya se diferenciaron en los tres segmentos que estudiamos delante. Y ahora miren lo que pasa con el endodermo. Se está plegando. Este endodermo se está dirigiendo hacia acá y este hacia acá. ¿Y qué pasó acá? Teníamos nuestro mesodermo lateral que tenía una somatopleura y una esplagnopleura dejando un celoma. Entonces cada vez este se va a acercar hacia acá, este se va a acercar hacia acá. Y cuando se fusionen va a quedar acá una especie de sonrisa, ¿no? Formando el intestino primitivo.
Y según donde esté, le podemos llamar intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio o intestino posterior, dependiendo de la región donde haya sido cortada. ¿Ya? Después se fusionan los celomas en la línea media y posteriormente, ¿no es cierto?, la somatopleura con el ectodermo. Pero aquí está recién comenzando el plegamiento embrionario. Bien, y acá tenemos imágenes de microscopía electrónica de barrido de embriones somíticos. Miren acá, esta es la región cefálica, esta es una vista frontolateral, esta es la región cefálica, aquí tenemos el estomodeo. Estos de acá, que se ven en la zona lateral, que aquí no está muy marcado porque no se ven muy bien, estos son arcos faringios. Esta es la prominencia cardíaca, en la región pericárdica. Debajo de esto estaría el asa cardíaca. Y ahora miren, prácticamente se ha plegado, le falta todavía. Ahí tenemos un cordón en el interior, ese es el intestino primitivo, pero falta que termine de cerrarse las paredes laterales de este embrión. Todavía aquí el neuroporo le falta un poquito para que se cierre en estas alturas, porque estamos todavía en la etapa somítica. Mire, ahora tenemos una vista lateral. Aquí se ven la región cefálica. Esta se llama prominencia frontonasal. Si nosotros cortáramos acá, veríamos en el interior el prosencéfalo. ¿Ya? E incluso podríamos ya ver telencéfalo y diencéfalo, dependiendo de lo inicial que está. Pero normalmente veríamos el prosencéfalo acá. Y esta es la región del futuro cuello. Aquí ya se cerró el embrión, se plegó completamente, y acá tenemos los llamados arcos faringios. Se forman 4, pero en la etapa somítica se forman los primeros, el primero y el segundo. Y este de acá, que está señalado con un circulito azul, es una placoda. La placoda ótica. A partir de la placoda ótica no es que se forme el oído, se forma la oreja. Y en los embriones, las orejas se forman cerca de donde se está formando el cuello y luego migran. Cuando se forma la cara, la posición de las orejas cambia. Y acá miren, todas estas estructuras que se repiten, estamos viendo por un lado porque nos faltarían los del otro, estos son somitos. Ahora, durante la etapa somítica de término, debido al plegamiento embrionario, una vez que se vuelve tubular, este embrión adquiere una clásica forma que se llama forma de letra C. ¿Y a qué se debe? A que la región cefálica tiene un gran desarrollo y eso hace que se doble el embrión. Y así se mantienen los embriones. Incluso los fetos y los recién nacidos siempre van a tener la región cefálica más desarrollada. Los niños, se fijan que siempre tienden a irse como la cabecita, por eso se les afirma, mientras no logran completar o aumentar su desarrollo. Hay que afirmarles la cabecita porque se les tiende a ir por el peso. Más vistas, tenemos la misma anterior, esta solamente que no hemos coloreado, aquí está por el otro lado, ¿no? Pero no coloreamos, por ejemplo, los arcos faringios. Ahí está la prominencia cardíaca, tenemos el cuerpo prácticamente cerrado, ahí se ven unos somitos. Todavía falta que se cierre el neuroporo posterior, recuerden que es el último que se cierra, pero ya ahí está prácticamente cerrado. Y acá miren, porque aparece tempranamente a ambos lados del esbozo cardíaco, aparece un solevantamiento, y a esto se le llama esbozo de la extremidad, y esta sería la extremidad superior. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos con mayor aumento la zona cefálica y una vista frontal, esta sería la prominencia cefálica. Si nosotros cortáramos acá, estaría el prosencéfalo. Pero aquí miren, eso es el neuroporo, que falta ahí un pichintú para que se cierre. Pero esta es la región, acá deberían estar los arcos faringios, y ahí va a quedar una cavidad que se va a formar entre los arcos faringios 1 y 2 y también la prominencia cefálica. A esta abertura
esta cavidad que ahí está recién formándose es la que se le llama estomodeo. Ahora, si nosotros utilizamos otra técnica, esta es una placa de Petri, este es un embrión de pollo que está muerto y se colocó en una placa de Petri flotando en agua y con un fondo negro. Por transparencia, miren